¿Alguna vez has visto a una anciana tratando las lechugas como si fueran ramos de flores? En 1956, esa mujer conservaba verduras frescas durante 2 semanas sin frigorífico en pleno verano de Madrid. Y nunca se marchitaban. Ese truco es uno de los 16 que vamos a recuperar hoy. Cuando termine este video vas a entender cómo tus abuelas conservaban alimentos frescos 10 veces más que nosotros con toda nuestra tecnología. Cómo multiplicaban la vida útil de cada producto sin químicos ni electricidad. ¿Y por qué ese conocimiento desapareció tan rápido de nuestra vida? La España sin refrigeración. Hasta los años 60, la mayoría de hogares españoles no tenían frigorífico. La electricidad llegaba tarde a los pueblos. Y cuando llegaba, era cara. Demasiado cara para enchufar un electrodoméstico día y noche. Pero los alimentos frescos no se estropeaban. Duraban. Las verduras se mantenían crujientes durante semanas. El pescado aguantaba días sin pudrirse. La fruta maduraba sin echarse a perder. Existía todo un sistema de conservación que convertía cada despensa en una cámara frigorífica natural. Técnicas que multiplicaban la vida útil de los alimentos. Métodos que hacían durar lo fresco mucho más de lo que la naturaleza permitía. Y cuando llegaron los frigoríficos, ese conocimiento se consideró innecesario, obsoleto. Cosa de pobres que no podían permitirse tecnología moderna. Se dejó de transmitir. Se olvidó. Y hoy la comida se nos pudre dentro de la nevera más rápido de lo que duraba fuera de ella hace 60 años. Pescado envuelto en ortigas. El pescado fresco olía mal en horas. Se volvía viscoso. La carne se reblandecía. Y en verano, comprarlo por la mañana significaba cocinarlo antes del mediodía o tirarlo. Se envolvía completamente en hojas de ortiga fresca. Las hojas cubrían cada pieza. Se guardaba en la fresquera envuelto así. El pescado aguantaba 2 días, a veces 3, sin olor, sin viscosidad, perfectamente comestible. El ácido fórmico y los compuestos fenólicos de la ortiga tienen acción bacteriostática real sobre los patógenos del pescado. Documentado en Etnobotánica del Cantábrico. Conservación natural que funcionaba mejor que muchos frigoríficos actuales. Verduras enterradas en arena. El apio se ponía blando. Los puerros se marchitaban. Las zanahorias se arrugaban perdiendo toda su textura crujiente. Se metían en pie dentro de recipientes de barro llenos de arena húmeda. Las raíces enterradas. Los tallos fuera. Como si estuvieran plantadas. Las verduras duraban semanas. Crujientes. Frescas. Como recién sacadas de la tierra, las raíces absorben humedad de la arena. La planta se mantiene viva. Técnica de horticultura tradicional castellana que convertía la despensa en un huerto improvisado. Pero había algo más profundo que nadie entendía entonces. Algo que la ciencia tardaría décadas en descubrir. Tomates separados sin tocarse. Los tomates maduraban todos a la vez. Uno se pudría y al día siguiente se habían podrido todos. La putrefacción se extendía como una plaga. Se guardaban sobre una rejilla de madera, separados entre sí, sin que se tocaran. Cada tomate aislado del resto. Los tomates duraban el doble de tiempo. Si uno se estropeaba, los demás seguían perfectos. Evitar el contacto impide la transmisión del etileno de maduración. Retrasa la putrefacción. Es fisiología vegetal que las abuelas aplicaban sin saber que existía el etileno. Queso sumergido en aceite. El queso curado se enmohecía. Se secaba. Se agrietaba perdiendo su textura. Un queso que había costado meses curar se estropeaba en semanas. Se sumergía completamente en aceite de oliva con tomillo dentro de tarros de cristal. El queso flotaba cubierto por el aceite. El queso se conservaba durante meses, sin moho, sin secarse, con su sabor intacto. El aceite sella la superficie impidiendo oxidación. El tomillo aporta timol. Antifúngico natural que evita el moho. Conservación que multiplicaba la vida útil del queso por 10. Pescado en madera de pino. Pero el pescado seguía siendo problemático. Aunque lo conservaras un día, al segundo empezaba a oler mal. La salazón ayudaba, pero no era suficiente. Se guardaba en salazón ligera dentro de cajones de madera de pino forrados con hojas de laurel.
La madera desprendía su aroma, el laurel perfumaba el pescado aguantaba una semana, sin pudrirse, sin olor insoportable, listo para cocinar. El pino desprende resinas con acción antimicrobiana. El laurel aporta cineol, combinación antibacteriana documentada en conserverías artesanales del Cantábrico que funcionaba como frigorífico natural. Fruta golpeada rescatada. Las frutas golpeadas se pudrían desde el golpe. Una mancha marrón que se extendía arruinando toda la pieza. Y tirar fruta era impensable. Se envolvía en trapos húmedos con vinagre diluido. El trapo cubría la zona dañada. Se guardaba así durante días. La fruta no se pudría. El golpe no se extendía. Se podía comer la pieza entera. El ácido acético detiene la oxidación enzimática de la zona dañada. Frena la putrefacción localizada sin afectar al sabor. Rescate de fruta que hoy tiraríamos directamente. Carne cubierta de leche. La carne fresca se estropeaba en un día. Empezaba a oler mal. Se volvía viscosa. Y la carne era cara. Demasiado cara para desperdiciarla. Se cubría completamente con leche cruda dentro del puchero de barro. La carne sumergida. La leche cubriéndola toda. La carne aguantaba 3 días. Sin olor. Sin viscosidad. Perfectamente aprovechable. La lactoferrina y la lisocima de la leche cruda tienen acción antibacteriana real sobre los patógenos de la carne. Documentado en tecnología láctea tradicional. Conservación que hoy nos parecería imposible. Lo que realmente estaba pasando era revolucionario. Estaban aplicando microbiología sin conocer las bacterias. Espárragos de pie en agua. Los espárragos se ponían blandos en horas, las puntas se marchitaban, se volvían incomibles perdiendo toda su delicadeza. Se metían de pie con las puntas hacia arriba en un dedo de agua fría dentro de un jarro de barro, verticales, como soldados en formación. Los espárragos duraban una semana, con las puntas firmes, crujientes, perfectos. Los espárragos siguen respirando desde la base. Las puntas no sufren presión ni humedad excesiva. Se mantienen vivas y frescas como si siguieran en el campo. Hierbas en papel húmedo. Las hierbas frescas se marchitaban en horas. El perejil se ponía mustio. El cilantro se ennegrecía. Perdían todo su aroma. Se envolvían en papel de estraza ligeramente húmedo. Se guardaban en la parte más fresca de la despensa envueltas así. Las hierbas duraban 2 semanas. Frescas, aromáticas, como recién cortadas. El papel de estraza regula la humedad sin crear condensación. Técnica documentada en herboristerías tradicionales españolas de los años 40 y 50. Setas en papel transpirable. Las setas se pudrían en pocas horas, se volvían viscosas, olían mal. Un producto delicado que había que cocinar inmediatamente o perder. Se guardaban en bolsas de papel de estraza. Nunca de tela, nunca de plástico, solo papel. Las setas duraban 3 días, firmes, sin viscosidad, sin olor extraño. El papel permite transpiración evitando condensación que pudre las setas. Técnica universal de los mercados de abastos españoles que hoy hemos olvidado completamente. Lechugas tratadas como flores. Las lechugas se marchitaban en horas, las hojas se ponían mustias, blandas, inservibles. Comprabas lechuga por la mañana y por la tarde ya no se podía comer. Se cortaban con las raíces intactas, se metían en un vaso con agua fría como si fueran flores recién cortadas. Las raíces sumergidas, las hojas fuera. Las lechugas duraban una semana. Frescas, crujientes, como recién arrancadas de la huerta. La planta seguía viva, absorbía agua por las raíces, mantenía la turgencia celular. Técnica documentada en mercados municipales de Madrid y Barcelona de los años 50 y 60. Pero hoy las metemos en el frigorífico y se pudren en 3 días. Cerezas sin lavar nunca. Las cerezas se estropeaban rápido, se llenaban de moho blanco, se ablandaban. Y eran caras. No se podía desperdiciar ni una. Se guardaban sin lavarlas hasta el momento de consumirlas, con el rabillo intacto, sin tocar el agua. Las cerezas duraban una semana, sin moho,
firmes, dulces. El lavado previo elimina la pruina, la capa cerosa natural que protege la fruta de bacterias y hongos, documentado en viticultura tradicional española. Protección natural que nosotros destruimos antes de guardarlas. Melones sellados con manteca. Los melones abiertos se pudrían desde el corte. Una vez abiertos, había que comérselos enteros o tirarlos. No había término medio. Se untaba la parte cortada con manteca de cerdo. La grasa cubría toda la superficie del corte formando una capa blanca. El melón aguantaba 3 días abierto, sin pudrirse, sin perder sabor, listo para seguir consumiendo. La grasa sella la superficie de corte impidiendo oxidación y entrada de bacterias, técnica documentada en cocinas rurales de Castilla, La Mancha y Murcia. Anchoas entre capas de limón. Las anchoas y boquerones frescos se estropeaban en horas. El olor era insoportable. La carne se deshacía. Pescado delicado que parecía imposible conservar. Se guardaban en capas alternas con rodajas de limón dentro de recipientes de barro. Una capa de pescado, una de limón. Así hasta llenar el recipiente. El pescado aguantaba 2 días, sin olor fuerte, con la carne firme, comestible. El ácido cítrico del limón desnaturaliza las proteínas superficiales del pescado, creando barrera contra patógenos. Base del moderno ceviche aplicada en conservación tradicional española. Pimientos untados con aceite. Los pimientos se arrugaban, se ponían blandos, perdían su textura crujiente en días volviéndose inservibles. Se untaban uno a uno con aceite de oliva. Se guardaban dentro de recipientes de barro tapados. Cada pimiento brillante de aceite. Los pimientos duraban semanas, firmes, crujientes, como recién cogidos. El aceite sella los poros de la piel impidiendo pérdida de humedad y entrada de oxígeno que los arruga y pudre. Conservación perfecta sin electricidad. Mazorcas colgadas por hojas. Las mazorcas de maíz frescas se secaban. Se ponían duras, perdían su dulzor. Y desgranarlas inmediatamente significaba que los granos se estropeaban más rápido. Se colgaban por sus propias hojas, sin desgranarse, sin quitarles la envoltura natural, colgadas del techo de la despensa. Las mazorcas duraban semanas, frescas, dulces, con los granos tiernos. Las hojas exteriores actúan como envoltura natural reguladora de humedad. Técnica documentada en etnografía agrícola de Galicia, Asturias y Navarra. Conservación que mantenía el maíz como recién cosechado. El secreto que nadie imaginaba. Estos métodos no eran casualidad, no eran superstición. Eran el resultado de siglos de observación y experimentación. Cada técnica resolvía un problema específico de conservación. Cada truco atacaba una causa concreta de degradación. Humedad, oxidación, bacterias, gases de maduración. Las abuelas no sabían que existía el etileno, pero sabían que separar los tomates los conservaba mejor. No conocían las bacterias, pero sabían que la ortiga conservaba el pescado. Aplicaban microbiología, química y fisiología vegetal sin haber estudiado una sola de esas ciencias, y lo hacían mejor que nosotros con toda nuestra tecnología. Lo que realmente perdimos. Al perder estos 16 trucos, perdimos un sistema completo de conservación natural. Una forma de entender los alimentos como organismos vivos que había que tratar según su naturaleza. Y perdimos algo más profundo. El conocimiento de cómo funcionan realmente los alimentos. ¿Por qué se conservan? ¿Por qué se estropean? ¿Qué necesitan para durar? Hoy metemos todo en el frigorífico y se pudre. Compramos alimentos tratados con químicos y duran menos que los naturales de nuestras abuelas. Dependemos de tecnología que consume energía constantemente y funciona peor que métodos que no consumían nada. La ciencia moderna está redescubriendo estos métodos, validando uno por uno, confirmando que funcionaban, explicando por qué funcionaban. Pero nadie admite que despreciamos conocimiento valiosísimo, que ridiculizamos a quienes lo practicaban, que cambiamos autonomía por dependencia tecnológica. Estos 16 trucos son lo que pudimos rescatar, fragmentos de un sistema mucho más completo.
piezas de un conocimiento que nunca recuperaremos del todo, pero son suficientes para recordarnos algo importante: que nuestros abuelos sabían conservar alimentos mejor que toda nuestra tecnología moderna, que lo natural funcionaba mejor que lo químico, que la observación valía más que la ingeniería. ¿Tu abuela usaba alguno de estos trucos? ¿Recuerdas cómo conservaba los alimentos frescos sin frigorífico? Dale a me gusta si este vídeo te ha mostrado un mundo que desconocías. Y suscríbete para seguir recuperando la sabiduría de una España que sabía conservar sin depender de nada.